nos gozamos. Es una mañana de entrada triunfal. Es una mañana que el mundo entero está celebrando algo que marcó la diferencia y avivó un pueblo, aunque sea por unos días. Lo avivó, despertó en el pueblo algo que estaba dormido, despertó en el pueblo una pasión, despertó en el pueblo una esperanza, despertó en el pueblo algo que ellos estaban necesitando, algo que les motivara y que les inspiraba a decir: Hosana al Rey de Gloria, bendito el que viene en el nombre del Dios Todopoderoso Adonai. Todos nosotros necesitamos un tiempo para eso, y los domingos especialmente, porque el día es cuando tenemos la mayoría de nosotros un tiempo para dedicarle al Señor, pero también que el Señor nos dedique ese tiempo a nosotros. Es un tiempo para avivarnos. Así que en esta mañana, ¿de qué cree usted que voy a hablar? Claro que sí, o sea, el mundo entero está celebrando la entrada triunfal del Señor Jesús. Por eso es: ¿quién es ese Jesús que entró a la ciudad de Jerusalén? Leemos la escritura en Lucas capítulo 19, del verso 33 en adelante, y quiero que vayan conmigo, por favor. Cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatan el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Oh, caramba. ¿Qué tal que lleguen a su casa y estén desatando o prendiendo su carro y alguien le diga, y usted le diga a alguien: ¿por qué prende mi carro? Porque el Señor lo necesita. Y se quede uno callado. ¿Qué autoridad había en Jesús para que alguien se quedara callado? Y en ese entonces el burro era una Toyota 4 puertas para la clase baja. Era un transporte, y los que hemos crecido en los campos, en las fincas, uno nota que el burro es una parte fundamental, importante. Y se quedó callado. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían los mantos por el camino. Vámonos para el otro. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Por qué estaban exaltando a Jesús? Por todo lo que había sucedido en esos últimos 3 años. Ahora bien, ¿qué decían? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, o en Adonai, el Dios Todopoderoso. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, repréndelos, cállalo. O sea, fastidioso eso. Están haciendo cosas que no deben hacer con un ser humano. El maestro, él le respondió y les dijo: si estos callan, ¿quiénes hablan? Las piedras, ¿correcto? Ahora, bien interesante esto. ¿Cuánta pasión despertó el Señor Jesús en esa semana? ¿Cuántos sentimientos, cuántas emociones, cuántas cosas despertó en los del pueblo, en los que visitaban el pueblo? ¿Cuánta pasión despertó en los romanos? ¿Cuánta pasión despertó en los escribas, fariseos y en la clase élite religiosa de esa época? ¿Cuánta pasión despertó el Señor Jesús en esa mañana? ¿Sabe? En el pobre despertó la esperanza de volver a tener algo. En el enfermo despertó la esperanza de tener una sanidad para su enfermedad. En el que estaba afligido veía a alguien que le podía dar esperanza en medio de su aflicción. En el pecador despertaba en él la pasión de encontrar a alguien que le decía que era pecador, pero que no lo juzgaba públicamente ni lo condenaba. Jesús estaba entrando a una ciudad
y estaba despertando mucha pasión, porque entraba como el hijo de David, como el Mesías, como el Salvador. Él estaba entrando mostrando una bendición que ellos estaban esperando, que habían añorado por cientos de años atrás, porque lo veían como el rey de Israel, como el Salvador, como el Mesías, como la promesa esperada cientos de años atrás. Así que despertó una pasión increíble en todos los que estaban en ese lugar. Isaías había escrito algo en el capítulo 9, verso 2, que decía: las tinieblas, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Se lo voy a tratar de organizar. El pueblo estaba en tinieblas porque estaba espiritualmente muerto, pero también tenía un yugo de los romanos, pero también sentía el peso de un juicio de Dios sobre ellos. Pero dice el texto que vio gran luz, es decir, llegó el fin de la ignorancia espiritual para cada uno de ellos, porque también estaba entrando un reino de justicia, de paz y amor, que venía a quitar el yugo del pecado, de la enfermedad y de la muerte. Sin embargo, cuando usted lee la historia, unos cuantos días después, pasaron de gritar Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor Dios Todopoderoso, a decir: crucifícale, crucifícale. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó para que esa gente que estaba viviendo una euforia espiritual, un gozo inefable que hacía años no lo vivían, no lo experimentaban, llegaran a decir: crucifícale, crucifícale? ¿Qué es lo que sucedió? Mire, cuando uno mira esto, uno tiene que analizar qué es lo que realmente estaba pasando en cada uno de ellos. La gente creía o quería creer en quién era Jesús. Consideraban que conocían a Jesús, pero estaban lejos de conocer quién era realmente el Mesías, el Salvador, la promesa por venir. Estaban lejos de conocerlo, al punto que el Señor Jesús le había preguntado a sus discípulos un tiempo antes: ¿quién dice la gente que soy yo? Mateo 16. Y la respuesta de los discípulos es: la gente dice que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que era uno de los profetas. Ahora, bien interesante, ¿conocían o no conocían quién era Jesús? Eso indica que no conocían quién era Jesús de ninguna manera. Mire, ellos conocían una parte de Jesús, pero estaban lejos de conocer la otra parte, que también era Jesús. ¿Cuál parte conocían ellos? Ellos conocían al Jesús que hacía milagros, pues hacía unos cuantos días había resucitado a Lázaro de entre los muertos. Entonces ellos estaban fascinados con el Señor Jesús. Ellos conocían y brindaban por el Jesús que perdonaba los pecados a los publicanos y no los delataba y no los condenaba públicamente. Ellos estaban agradecidos y complacidos con el Señor Jesús, que les daba de comer a las multitudes. Ellos creían que conocían a Jesús, pero solamente conocían al Jesús que era capaz de sacar los espíritus inmundos de las personas. Ellos conocían al Jesús que
tenía la capacidad de limpiar a los leprosos, ¿verdad? Y ellos decían, este tiene que venir de parte de Dios. Esta es la promesa que nosotros estamos esperando. Él es el que nos va a liberar del yugo de los romanos, porque este hombre es sustentado por el poder de Dios, porque sana, liberta y limpia a todos los leprosos. Ellos admiraban a ese Jesús, admiraban al Jesús que perdonó a una mujer que iba a ser apedreada porque supuestamente había sido sorprendida en adulterio. Ellos admiraban y brindaban por ese Jesús. Pero ¿sabe? Ellos estaban lejos de saber realmente quién era Jesús. ¿Sabe? Yo creo que el problema que sucedió esa semana fue cuando el Señor Jesús empezó a meterse en lo que usted y yo necesitamos cambiar. Y el Señor Jesús se metió con ellos en las cosas que ellos necesitaban cambiar. Y cuando el Señor Jesús se mete en nuestra vida, en nuestro pecado, ya deja de ser tan popular. Cuando el Señor Jesús empieza a mostrar nuestra verdadera condición, cuál es el propósito para el cual Él vino a nuestra vida, entonces hay un cambio de actitud en la mayoría de las personas, porque ellos pasaron de decir Hosana al Hijo de David a después mirarlo por la calle exhibido públicamente, vuelto nada, y señalarlo y gritar: crucifícale, crucifícale. Ellos no querían a un Jesús que se metiera en sus pecados. Ellos no querían a un Jesús que les incomodara en la forma en que ellos estaban viviendo. Ellos no querían a un Jesús que les mostrara quién en realidad eran ellos. Ellos querían al Jesús de las fiestas, de las bodas de Canaán. ¿Lo recuerda? Ese era el Jesús popular. ¿A quién no le gusta ese Jesús? Que llegue a una fiesta usted y que se acabe todo lo que hay en la fiesta y que quede agua y que Él diga: bueno, vamos a arreglar la fiesta. Vino para todo el mundo. ¿Quién no quiere a ese Jesús? Todos queremos al Señor Jesús que nos motiva, que nos inspira. Todos queremos al Señor Jesús que nos perdona los pecados. Todos queremos al Señor Jesús que no nos condena en público, que nos habla cuando estamos deprimidos y nos da palabras bonitas, que nos levanta, que nos motiva y que nos inspira. Pero no queremos a un Jesús que nos muestre nuestra condición de pecado. No queremos a un Jesús que nos confronte con nuestra forma de vivir. No queremos a un Jesús que hable de las cosas que yo considero o creo que no están tan mal, pero que para Él están mal. No queremos a un Jesús que exija un cambio de vida a cada uno de nosotros. En otras palabras, ellos no querían dejar ¿qué? El pecado. Ninguno de ellos. Y eso es hoy una realidad. Por eso la Biblia es viva y eficaz. Es una espada que es más cortante que cualquier otra cosa. Ellos estaban tan acomodados en su forma de vivir. Ellos estaban tan plácidos con lo que ellos consideraban o creían de pronto que no tenían pecado. Pero aquí hay algo interesante. Ellos querían a un Jesús que solamente los libertara del yugo de la opresión romana, pero ellos no querían a un Jesús que les hablara de su condición pecaminosa. De allí que Jesús les dice algo que es bien interesante en Juan capítulo 6, verso 26. Él le dice: de cierto les digo, ustedes me buscan no porque han visto mis señales. Es decir, ustedes no entienden quién soy yo, en otras palabras, sino porque comieron el pan
hasta saciarse. Ellos no comprendieron las señales ni tampoco el porqué de las señales. Jesús no vino a quitar un yugo del pueblo de Israel temporal. Él no vino a traer un reino que durara un poco de tiempo. Él vino a traer un reino que nos quitara el yugo del pecado, de la enfermedad y de la muerte. ¿Y sabe qué? Eso no es popular para ninguno de nosotros. Esta mañana podríamos estar hablando de un Dios popular, de Jesús popular, del que sana, liberta, del que habla bonito, del que nos motiva, del que nos inspira. Podríamos estar hablando de ese Jesús, ¿verdad? Pero ese no es el Jesús que es real. Porque usted y yo podemos creer que conocemos al Jesús, pero ¿sabe qué? Podríamos estar lejos de realmente conocer al Señor Jesús. Y ahí es donde usted y yo tenemos que estar muy, muy atentos. ¿Quién es Jesús para usted y para mí? ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es el concepto que usted y yo podemos tener de quién es Jesús? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Es realmente Jesús el que usted tiene como Señor y Salvador? ¿O es el Jesús que usted se imagina? ¿Es el Jesús que usted tiene en su pensamiento? ¿O es el Jesús que usted necesita según la necesidad que usted está viviendo el día de hoy? ¿Cuál es ese Jesús que usted y yo necesitamos o queremos tener? Porque hay un Jesús que es muy popular y que todos lo queremos, pero hay un Jesús que incomoda, que fastidia, y ese Jesús es el que vino a cambiar nuestra existencia, nuestra vida, porque Él vino fue a quitar el pecado, la enfermedad y la muerte de cada uno de nosotros. A eso vino el Señor Jesús a esta tierra. La razón por la que ellos estaban gritando Hosana al Hijo de David y después crucifícale, crucifícale, es que ellos nunca entendieron quién era realmente el Señor Jesús. Y usted y yo a veces no entendemos quién es Él. A veces usted y yo caemos en un concepto según la necesidad que tenemos de Jesús, pero no permitimos que Él obre según su señorío, según su reinado en cada uno de nosotros. Y hoy es muy importante que entendamos eso. ¿Quién es Jesús para usted y para mí? ¿El Jesús popular o el Jesús que nos confronta cuando usted y yo necesitamos ser confrontados? Mire, cuando nos confrontan con quién es realmente el Señor Jesús, no nos gusta, queremos cerrar los ojos, nos molesta, nos irrita, no nos gusta ese Jesús. De allí que aunque la gente iba eufórica al inicio, después terminó diciendo crucifícale, crucifícale. Y algo interesante es que mientras pasaban de una euforia espiritual a un señalamiento y a un juicio de muerte para el Señor Jesús, ¿sabe cómo empezó el Señor Jesús ese día, esa caminata? Lucas nos dice que empezó llorando. En Lucas capítulo 19, versos 41 y 42 dice: cuando llegó cerca a la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo: cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz. Cómo quisiera que ustedes pudiesen comprender que lo que ustedes necesitan no es un político ni de derecha, ni de izquierda, ni del centro. Es lo que dice el Señor Jesús. Cómo quisiera que ustedes comprendieran que este problema no se trata de la economía.
Este es un problema que se trata de rendir nuestro corazón al Señor. Es lo que está diciendo el Señor Jesús. Cómo quisiera que ustedes comprendieran que lo que necesitan es un nuevo nacimiento, porque junto con el nuevo nacimiento viene el perdón de pecados, y junto con el perdón de pecados viene la vida eterna a cada uno de nosotros. Entonces aquí hay un contraste en todo lo que se está viviendo, y uno mira que en medio de ese contraste donde algunos lloraban de felicidad, de alegría, pasan después a gritar: crucifícale, crucifícale. Mientras el Señor Jesús lloraba, ellos iban alegres, felices, creyendo que venía la salvación de un yugo opresor de la política que estaban viviendo en ese entonces. Ahora, el Señor Jesús también venía llorando, no porque tuviera miedo a enfrentarse a lo que tenía que enfrentarse, porque ya lo había anunciado también a sus discípulos, ya lo había comentado. Así que él no tenía miedo a llegar a la ciudad de Jerusalén y tener que enfrentarse a lo que se tenía que enfrentar, que nosotros ya sabemos que era lo que él iba a hacer. Fíjate tú, por eso en esta mañana necesitamos comprender lo que significaba la entrada de Jesús. En Mateo 16:21 dice: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debían ir a Jerusalén, que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas. ¿De quiénes? Si lo tienen ahí. De los ancianos. ¿De quiénes más? De los principales de la sinagoga. ¿De quién más? De los escribas, sacerdotes, y que tenía que ser muerto, pero que iba a ¿qué? A resucitar. Cuando usted lee el texto se da cuenta que todo tenía que ver con religión, pero la religión iba gobernada por la religión. La religión iba manipulada, manoseada a través de la política de ese entonces, y hoy no es la excepción. Seguimos en la misma. Seguimos exactamente en la misma. Ahora, su llanto, reitero, era por la dureza del corazón de ellos. Por eso necesitamos estar seguros si lo que usted cree de Jesús es real, si el Jesús que tú estás viendo es real o es fruto simplemente de sus necesidades. Porque el Señor Jesús empezó de ahí en adelante a pisar callos, a pisar a la gente. De ahí en adelante el Señor Jesús empezó a cambiar la vida de muchos hombres y mujeres en esa ciudad. Mire, algo que me impresiona del Señor Jesús es que cuando entra a Jerusalén entra con los mismos que siempre le acompañaban. No cambió su comitiva. Muchos de nosotros, cuando estamos en una situación difícil, andamos con los mismos, con los que tienen la misma situación difícil. Pero apenas Dios nos bendice, Dios nos da algo, empezamos a caminar con los que nunca habíamos caminado. Cambiamos. Pero el Señor Jesús entra a la ciudad de Jerusalén con las mismas personas, con los mismos que le habían comparado, o con los mismos que le habían acompañado. Él no se hizo acompañar de la élite, él no se hizo acompañar de los religiosos, él nunca estaba rodeado de la gente, siempre estaba rodeado de la gente del vulgo. Y la gente del vulgo tenía un concepto interesante de quién era Jesús. Y nosotros podemos tener un concepto interesante de quién era Jesús. Para algunos el Señor Jesús puede ser como un terapeuta, ¿cierto? Que lo visita de vez en cuando para que pueda salir de la situación que tiene. Para otros el Señor Jesús puede ser un blandengue, que lo podemos coger como el trapo de cocina, limpio y boto y vuelvo y lavo y vuelvo y pinto. Para otros el Señor Jesús puede ser como ese amigo que
cuando lo necesitamos está, pero cuando ya no lo necesitamos, simplemente no lo volvemos a visitar. Sin embargo, el Señor Jesús ni es una persona que nos da terapias, tampoco no es un blandengue de ninguna manera, ni tampoco es ese amigo que cogemos y echamos para allá y para acá según lo que necesitamos. Ese no es Jesús. El verdadero Jesús es la imagen del Dios invisible hecha carne, que se manifestó en medio de un pueblo y el pueblo no pudo comprender quién era Jesús. ¿Ve? Ese Jesús que quería cambiar no solamente una vida, una ciudad, una nación, sino el mundo entero. Ahora, dentro de la historia, Jesús estaba recibiendo toda la gloria que Él merecía, pero que la estaban esperando eran los políticos, los religiosos, los hombres de política, los que gobernaban, eran los que estaban esperando toda la gloria. Y eso ya les empezó a fastidiar, que alguien que entra por una puerta es recibido como si fuera un rey, un príncipe, un soberano, ¿verdad? Ahora, es interesante que el Señor Jesús, cuando entró a la ciudad de Jerusalén, no entró con una gran comitiva, no llevaba una gran orquesta, no fue con grandes pompas con las que entró. No, Él entró de una manera muy simple, muy sencilla, de una manera que pasó desapercibido desde el punto de vista espiritual, pero que causó una gran conmoción de envidia, de celos, de contienda en todos los que le consideraban a Él un judío. Causó un gran impacto. Jesús estaba recibiendo los honores y la gloria que ellos querían recibir. Sin embargo, estaba recibiendo menos de lo que realmente el Señor Jesús se merece. ¿Por qué? Porque Jesús es el creador de todo lo que hay, ¿sí o no? Es el dador de la vida, es la imagen misma del Dios invisible. Él, con una sola palabra que hubiera dicho, podía decir que viniesen todos los ángeles y destruyeran el imperio romano. Él, con una sola palabra, hubiera derrumbado ese imperio y hubiera creado una casta religiosa totalmente diferente. Él lo hubiera podido haber hecho sin ningún problema. Sin embargo, lo hizo de una manera tranquila, reposada y con una gran humildad. Sin embargo, el Señor Jesús se mantuvo firme en su diseño, en su propósito, en el plan que Dios le dio. El Señor Jesús no lo cambió porque la entrada a Jerusalén le iba a causar una gran cantidad de dolor y sufrimiento. El Señor Jesús se mantuvo tranquilo, reposado, y entró no como un conquistador que quiere derrumbar a través del poder y la fuerza, sino entró como un conquistador lleno de amor y lleno de paz para todo aquel que realmente le estaba recibiendo. Él, como el creador de todas las cosas, hubiera podido haber dicho: yo no voy a ir a la cruz, no tengo por qué permitir que ustedes me traten de esa manera. Yo no necesito ir ni quiero ir a sufrir allí de ninguna manera. Pero Él se mantuvo firme en el propósito y en el diseño del Padre, y Él mantuvo lo que Dios le había dicho que hiciera, aunque la gente dejase de gritarle: Hosana al que viene en el nombre de Jesús. O sea, los halagos no causaron en Él un ego que se le inflara. ¿Es malo los halagos? ¿Son malos los halagos? No. ¿Es malo dar y recibir halagos? No. ¿En dónde está el problema cuando nos halagan? Dejar que el halago llegue a mi corazón.
dejar que ese halago se vuelva mi gloria y que donde yo vaya entonces viva hablando de eso y de eso. Ahí es donde está el problema del halago. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que sucedió tiene que ver con la entrada del Señor Jesús. Causó muchísimos inconvenientes en toda la clase élite de allí. Los hombres estaban diseñados o preparados para recibir protocolos. Jesús no usó protocolos. Los políticos, cuando quieren mover las masas, ¿qué hacen hoy en día? Usan las redes sociales, y a través de las redes sociales mueven muchísima gente. Jesús entró sin tanto protocolo, entró con los mismos que le habían acompañado. No tuvo una orquesta, no tuvo absolutamente nada, simplemente entró de una forma apacible pero contundente a la ciudad de Jerusalén. Muy contundente entró. Fíjate tú, Jesús hizo algo que el pueblo de Israel no pudo comprender. Primero, tiraron los mantos. Los mantos para ellos, para la gente humilde, representaba la riqueza que tenían. El manto era tan importante para ellos porque con el manto se cubrían del sol. Con el manto también podían abrigarse cuando venía la noche. Y en esas tierras que son muy áridas, cuando la brisa soplaba fuerte, era lo que les protegía los ojos y el resto de la piel. De hecho, Levíticos dice que no podían tomar el manto de una persona endeudado de noche porque podían morir y eran culpables de esa muerte. Así que ellos ese día entregaron lo que más valía para ellos. El significado del manto para ellos era su propia vida. Estaban reconociendo que la vida la estaban colocando a los pies de Jesús, que lo más valioso para ellos lo estaban colocando a los pies de Jesús. Pero también sacaron palmas, y las palmas hablaban de una fiesta del Antiguo Testamento, que es la fiesta de los tabernáculos. Y los tabernáculos, cuando ellos la celebran hasta el día de hoy, es para tener un encuentro personal con el Señor Jesús. Y ese día el reino de los cielos, a través de la persona de Jesús, quería tener un encuentro personal con cada uno de ellos. Por eso sacaron palmas, las batían, y hubo una fiesta nacional, o diría yo, de ciudad, donde la gloria de Dios empezó a moverse, y ellos pudieron vivir una fiesta llamada la fiesta de los tabernáculos, cuando Jesús entró para poder tener una intimidad con cada uno de ellos. Jesús entra en un animal de carga, un pollino. No entra en un corcel, en un caballo de paso fino. Y reitero, Jesús debió haber entrado en el mejor de los mejores caballos, porque era el Hijo de Dios, era la imagen del Dios invisible. Él había creado todo lo que existe, era el dador de la vida. Sin embargo, como dador de la vida se hizo hombre, y estando en la condición de hombre decidió entrar a la ciudad de Jerusalén en un pollino. ¿Y sabe lo que causó eso? Eso causó un gran problema en los gobernantes y en la clase política de ellos. Despertó celos, despertó envidia, y ahí el Señor Jesús ya se ganó un problema con la gente que estaba gobernando la ciudad. Pero no solamente eso. Cuando entra a la ciudad, ¿a dónde se dirige? ¿Alguien sabe hacia dónde se dirigió? Al templo. Víctor, ¿me regalas agüita, por favor? Se dirigió al templo. Y fíjate lo que dice la escritura en Mateo 21, 12 al 15. Dice: Jesús, entrando en el templo de Dios, echó fuera a todos los que vendían, compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, la silla de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Entonces el Señor Jesús se dirige
Ya se ganó el problema con los políticos y religiosos, pero ahora se dirige al templo. Él va al templo porque él es un rabí o un maestro. ¿A dónde se dirige? Al templo. Como se dirigen o se dirigían todos los rabí o los maestros para cumplir la ley. Ahora, ellos tenían un puesto de privilegio porque a través de ese puesto ellos le podían ofrecer a la gente lo que ellos necesitaban. Por ejemplo, cuando venía alguien desde lejos, no les permitían traer animales para ofrecer en sacrificio. O si los traían, pues eran revisados minuciosamente y cualquier detalle lo rechazaban. Sin embargo, tenían animales ahí que no tenían un muy buen aspecto, pero tenían un certificado que decían que estaban aptos para ofrecer un sacrificio al Señor. Pero después se va a la mesa de los cambistas. Es decir, que los que llegaban desde lejos o los que vivían en esa ciudad tampoco podían pagar el impuesto al templo con su propia moneda. Tenían que cambiarla, y al cambiarla realmente estaban pidiendo o perdiendo dinero. Mire, en otras palabras, ellos estaban vendiendo, déjeme que lo tengo por aquí, no quiero decirlo de manera inapropiada. Ellos vendían lo santo haciendo que las personas se alejaran de Dios. Ellos, ¿qué era lo que hacían? Ellos querían vender algo santo para que la gente cumpliera la ley, pero en realidad estaban haciendo que la gente se alejara de Dios. Cuando yo pretendo comprar lo santo para santificarme, realmente yo estoy colocando la mirada en las cosas terrenales, en las cosas temporales y no en las cosas de arriba. Entonces no fue popular en el templo tampoco. No fue popular, ¿por qué? Porque le dijo que ellos habían hecho del templo una cueva de ladrones donde ellos se sentían seguros. Y lo dijo públicamente y los delató delante del pueblo. Y eso hizo que Jesús perdiera toda la popularidad con la élite religiosa de ese momento. Pero no solamente fue contra los que manejaban los sumos sacerdotes, también fue en contra de los escribas y de los fariseos, los encargados de enseñar la ley, de escribirla, de interpretarla. Ellos tenían un conocimiento profundo de lo que era la interpretación, porque la tenían que escribir, la tenían que interpretar. Pero fíjate lo que le dice a ellos, y les habla por medio de parábolas. En Mateo capítulo 21, verso 28 al 32 dice que les habló de la siguiente manera: un hombre tenía 2 hijos y le dijo al primero: hijo, ve a trabajar en la viña. Y él le dijo: no quiero. Pero después fue y lo hizo. Luego, acercándose al otro, le dijo las mismas palabras y le dijo que no iba, pero después fue. Déjeme y lo leo mejor porque me puse a parafrasear. El hombre tenía 2 hijos y le dijo al primero: ve a trabajar en la viña. Y le dijo: no quiero, pero después fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera. Le dijo sí y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Y ellos respondieron. ¿Quiénes respondieron? Los escribas y fariseos. Tenían la respuesta precisa. Ojo lo que dice. Jesús le dijo: de cierto, ¿qué respondieron? ¿Qué respondieron ellos? El primero, el que dijo que no iba, pero fue. Ese fue, listo, más obediente. Ahora, Jesús le dijo: de cierto le digo que las rameras y los publicanos van delante de ustedes al reino de Dios.
Porque vino Juan el Bautista a ustedes en camino de justicia y no creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y ustedes, viendo esto, no se arrepintieron para después creerle. Ahora, no se quedó solamente ahí, continuó con otra parábola más por si no habían entendido. Y les contó la parábola de los dos malvados. Dice: oíd la parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más de los primeros que había enviado, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron: ¿en dónde? Públicamente meditaron. 39, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Y termina en el verso 45 esta historia y diciendo: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿A quién se echó de enemigo? A ellos. ¿Y qué querían hacer ellos con Jesús? ¿Alguien lo lee ahí? Ellos buscaban de qué manera echarle mano, pero le tenían miedo al pueblo, porque el pueblo estaba viviendo una fiesta que jamás había vivido. El pueblo estaba esperando ser libre de una opresión, y ellos estaban esperando que Jesús viniera y les reconociera todo el trabajo, les rindiese gloria y honor, y hiciera un pacto con ellos. Pero todo empezó a cambiar. Mire, si alguien no tiene la humildad suficiente para reconocer los errores, Jesús va a ser una piedra en el zapato. Jesús no va a ser reconocido, va a ser odiado, va a ser menospreciado. Si alguien no tiene la capacidad de reconocer sus pecados, el Señor Jesús va a ser una piedra en el camino de Él. ¿Sabe por qué? Porque Él vino a eso, a quitarnos el pecado, la muerte y la enfermedad de cada uno de nosotros. Y eso fue Jesús para los gobernantes, para los políticos y para los religiosos. Pero aún más, el problema aquí es que aún hay más. Y es algo que nosotros no lo hablamos muy comúnmente, porque nosotros, cuando hablamos de que Jesús cómo era con los pecadores, nosotros decimos: el Señor Jesús ama al pecador, odia el pecado. ¿Y es cierto? Sí, es cierto. Pero Jesús ama al pecador arrepentido. No ama al pecador que vive haciendo todas las cosas a su manera. Entonces, nosotros, cuando hablamos de que amaba a la gente del vulgo, al normal, decimos que era muy vulnerable con esa gente y que era fuertísimo, severo con los escribas, fariseos y los religiosos de esa época. Pero eso no es verdad. Jesús ama, es vulnerable con el que se arrepiente, pero con el que vive la vida de la manera en que Él quiere vivirla, sin importarle las consecuencias de todo lo que hace. Jesús no es misericordioso ni es compasivo de ninguna manera. Lo deja que se golpee de la manera en que Él considere que se debe golpear. Jesús
es tierno, amoroso, sensible con aquel que se arrepiente, con aquel que le reconoce a Él sus necesidades, sus faltas, y que llega delante de Él arrepentido y dice: Señor, yo soy tu hijo, me la embarré. Él es todo amor. Pero aquel que, diciéndose ser hijo de Dios, vive la vida como Él quiere, como Él considera, sin importarle lo que el Padre piense, ¿sabe? No va a tener ningún tipo de consideración. Y se lo voy a colocar en el plano natural. Supóngase que usted tiene 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, pero hay un hijo que es supremamente rebelde y grosero, tiene un carácter supremamente fuerte. Pero ese hijo le dice: papá, yo quiero empezar a cambiar, necesito que me ayudes. Y un día cualquiera cometió una grosería, fue vulgar, botó el chupo, nos dimos cuenta, pero ese hijo viene y nos dice: papá, me la embarré, reconozco que lo hice de esa manera. ¿Qué hacemos nosotros? Yo reconozco que lo hiciste así, pero la próxima lo harás mejor. Por lo menos estás dando cuenta que la estás embarrando. Lo harás mejor, tendrás más capacidad. Cuenta conmigo, no estás solo. Vamos los dos caminando. Cualquier cosa me avisas. Pero suponga que tiene el hijo que es supremamente rebelde, grosero, vulgar, peleonero, y hace lo que hace y no le importa el daño que se está haciendo ni el daño que le está haciendo a los demás. ¿Cómo lo trata usted? ¿Es comprensivo con él? No. No lo dejamos de amar porque es nuestro hijo. Dios no nos deja de amar. Pero ven acá, yo no voy a ser comprensivo con la grosería, con la vulgaridad y con la falta de respeto. Voy a tener firmeza para con mi hijo, ¿cierto? Entonces, ¿el Señor ama al pecador? Sí. Pero al pecador arrepentido, al pecador que tiene un corazón sensible para reconocer cuando se la embarró, para reconocer que no hizo las cosas de manera correcta, porque ese es el pecador que el Señor es tolerante, es paciente con él. Pero el que dice ser evangélico o hijo de Dios y mire, y para todo el tiempo del otro lado de la cerca, bueno, va a tener que pagar unas consecuencias bien complicaditas. Así que, mire, hay una historia que es lo que Jesús vino realmente a hacer y a mostrar en la entrada triunfal de Jesús. Jesús quiere entrar en el corazón de cada uno de nosotros, pero conociéndolo a Él, no teniendo una idea vaga de quién es Jesús, sino conocerlo a Él, reconocer mi pecado, tenerlo a Él en el tiempo bueno y en el tiempo malo. Jesús quiere entrar a nuestro corazón y que nosotros le ofrezcamos nuestra vida o el manto, lo más valioso que nosotros tenemos. Pero también quiere que nosotros hagamos de Él su morada, porque Él es la morada aquí en la tierra celestial en cada uno de nosotros. Él tomó la iniciativa. Pero si nosotros no queremos que Él entre de manera que triunfe en cada uno de nosotros y que cambie nuestro presente, nuestro futuro y nuestra eternidad, Él contó una parábola en Mateo capítulo 22, verso 15. Y dice de la siguiente manera: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. O sea, el tipo creía conocer a todos los que estaban allí y entró como Pedro por su casa, ¿sí o no? Yo no sé si usted ha entrado a una casa por equivocación o a una fiesta por equivocación, y cuando se da cuenta usted no conoce a nadie y todo el mundo empieza a mirarlo raro. No sé, pues nosotros cuando estábamos más jóvenes íbamos a fiestas que no nos invitaban, pero yo lo hacía más por andar de compinche con los otros que por cualquier cosa. Pero uno llegaba a la fiesta y todo el mundo lo miraba raro. Y este hombre entró a la fiesta, pero no iba vestido de ¿qué? Iba vestido de otra manera. Y después dice,
y le dijo: amigo. ¿Cómo lo dijo Jesús a Judas? Amigo. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y este hombre dice aquí: amigo. O sea, ¿lo trató mal? No, no lo trató mal. Pero le dijo: ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Ya estaba advertido cómo tenía que ir, qué protocolos tenía que hacer, de qué manera debía vestirse. No hizo caso. Entonces dijo el rey a los que servían: atadle de los pies y de las manos, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Muchos siguieron a Jesús, pero muy pocos entendieron quién era Jesús. Las multitudes hoy están por las calles gritando: Hosana al Hijo de David, y creen conocer quién es Jesús, pero no tienen ni la más remota idea quién es el Mesías. Ni la más remota idea quién es el Mesías. Esta parábola no está hablando de un vestido natural. Está hablando de un vestido de justicia, de un vestido de salvación, de gracia. Es un vestido que Jesús nos coloca cuando le reconocemos a Él como Rey, como Salvador, como Mesías, como Redentor, como el dador de vida, como el perdonador de pecados, como el que resucitó de entre los muertos. Eso se llama gracia, el poder ser hijo de Dios. No es por lo que usted y yo hacemos, no es por nuestras capacidades intelectuales, no es porque usted y yo tengamos un puesto en una empresa, no es porque usted y yo seamos ignorantes o no ignorantes, es por gracia. Es un vestido que nos colocan, que habla de santidad, que habla de un nuevo hombre, que habla de una nueva creación, que habla de alguien que está como embajador en esta tierra para mostrar quién es Jesús y qué es el reino de los cielos. Y la mejor forma de demostrarlo es a través de su vida y de mi vida. Esa es la mejor forma. Mire, Jesús cambia nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar. Jesús cambia los conceptos que tenemos religiosos tradicionales, venga de donde venga, y nos centra en una verdad inamovible que es la palabra de Dios. Ese es Jesús. Pero la mayoría de gente le interesa más la religión, le interesa más pelear porque yo soy del uno, yo soy del otro. Pero deberíamos reconocer que somos de Jesús. Ayer hablábamos de algo. Jesús es el primogénito que tiene, es el primogénito hijo de Dios, es el primero con la genética de Dios. Pero después de Jesús sale toda la creación, y toda la creación tiene la genética de Jesús. Toda la creación y la genética del Padre. Pero el único que tiene la genética directa del Padre, ¿quién es? Jesús. Usted y yo tenemos la genética de mi papá y de mi abuelo. Pero ¿quién tiene la genética directa de mi abuelo? Mi papá. Tener a Jesús es hacernos parte de un reino inamovible. Yo pudiese estar gritando hoy y hablando del Jesús popular, pero quería de todos modos confrontar un poquito de quién es Jesús. ¿Cuál es la imagen del Señor Jesús que tenemos aquí? Porque un día usted y yo vamos a ir a esas fiestas llamadas las bodas del Cordero, y allí tenemos que ir vestidos de justicia, de gracia. Y sabe una cosa, allí ya no habrá forma de devolvernos a vestir. Si no fuimos vestidos, no hay nada que hacer. Por eso esta mañana, ¿qué haremos con el Señor Jesús? ¿Qué haremos con el Señor Jesús? ¿Tenemos la idea clara de quién es el Señor Jesús?
o una idea vaga de quién es el Jesús. ¿Cuál es el Jesús que nosotros seguimos? ¿El que nos inspira, nos motiva, o el que nos dice de qué manera debemos vivir nuestra vida? Los dos son importantes. Necesitamos momentos que nos inspire, necesitamos momentos que nos levante, pero necesitamos momentos también que nos hable de manera directa y que corrija nuestro carácter, que corrija nuestro pecado, que corrija lo que estamos haciendo mal. Ese es el Señor Jesús real, el que nos ama, pero que pone carácter en la vida de nosotros, un carácter del reino de los cielos. Cuando Jesús entra de esa manera a nuestras vidas, empieza a tener sentido la entrada triunfal de Jesús. Deja de ser una historia más para convertirse en una realidad en mi vida. El Señor Jesús entró hace 28, 29 años a mi vida de una manera triunfante. Su entrada causó en mí una cantidad de sentimientos, emociones, pero también de cambios que cambiaron a un Martín por un Martín que va en un proceso de aprendizaje, en un proceso ascendente todos los días. Y esa entrada triunfal aún sigue haciendo efecto en mi vida hasta prepararme para llegar a las gran bodas del Cordero y allí estar con Él para siempre. Esa es la verdadera entrada triunfal del Señor Jesús para nosotros.